El estruendo de los nudillos de mi suegra, golpeando la puerta del apartamento, retumbó en el pasillo estrecho como un cañonazo. No era un simple toque de cortesía, sonaba a sentencia, a la grieta que estaba a punto de tragarse todo lo que habíamos construido durante 15 años. En cualquier otro martes, habría sido un gesto banal, pero ese día, en pleno corazón de Madrid, aquel sonido marcaba el inicio del fin. Yo apenas podía respirar. Tenía el corazón desbocado, como si quisiera escapar de mi pecho. A mi lado, Lucía, mi suegra, mantenía una calma inquietante, casi solemne, su postura erguida, sus manos cruzadas con fuerza, y esos ojos grises clavados en la puerta, esperando el momento en que la mentira de su hijo se desplomara. Todo había estallado apenas 24 horas antes. Un correo electrónico, frío y despiadado, de un investigador privado contratado en secreto, me había arrancado la venda de los ojos. No hablaba de un desliz pasajero, ni de una noche de copas mal resuelta. No. El informe revelaba la existencia de un segundo hogar, un piso entero en el barrio de Chamberí, alquilado y decorado, que Paula compartía con Carla, la misma joven diseñadora gráfica que me había presentado sonriente en una gala benéfica en El Retiro, hacía apenas un mes. La audacia de aquel gesto me había dejado sin aliento. Me había animado incluso a hacer amistad con ella, mientras yo, ingenua, le agradecía la cercanía. Las pruebas eran demoledoras. Recibos de alquiler, facturas de la luz y del agua, fotografías de ambos desayunando en el balcón, riéndose mientras paseaban a un perro que no era nuestro. No era una simple aventura, era otra vida. Un universo paralelo sostenido con precisión quirúrgica, al mismo tiempo que nuestra casa familiar en La Moraleja, donde nuestros hijos, Mario y Irene, crecían creyendo en un padre ejemplar. Recuerdo la sensación al leerlo, un puñetazo seco en el estómago que me dobló sobre la encimera helada de la cocina. Paula, mi Paula, el hombre que me juró amor eterno bajo los naranjos de Sevilla el día de nuestra boda. El padre cariñoso que cantaba a los niños antes de dormir. El socio que construyó conmigo cada rincón de nuestra vida. Todo era mentira. Las preguntas venían como cuchilladas. ¿Cuánto tiempo llevaba engañándome? ¿Cuántas veces me besó en la frente antes de salir a reuniones? Y en realidad, iba corriendo a verla. Llevaba en su ropa el olor de mi hogar, de mis hijos. Cuando cruzaba la ciudad para meterse en otra cama, ese veneno me corroía por dentro, pero no podía permitirme estallar. La primera tentación fue romper todas nuestras fotos, destrozar su despacho y enfrentarlo a gritos. Pero pronto entendí que esa rabia solo lo fortalecería. Paula era abogado, brillante, calculador, experto en manipular los relatos. Si yo me dejaba arrastrar por la ira, me convertiría en la esposa histérica, y él saldría ileso, blindado por su fachada pública. Necesitaba un arma más poderosa, una pieza de ajedrez que desarmara su estrategia. Y ahí estaba Lucía, su madre, la única persona a la que Paula jamás podría rebatir sin destruirse a sí mismo. Ella lo había criado con un código de honor inquebrantable: familia, integridad, verdad. Había presumido de su hijo en cada reunión del club de lectura, convencida de que era el marido perfecto y el padre modelo. ¿Qué pasaría cuando descubriera que su orgullo más grande llevaba una doble vida? Yo lo sabía. Esa traición la desgarraría tanto como a mí. Por eso estábamos allí, frente a la puerta de ese apartamento secreto en Chamberí, a punto de entrar en la escena de un crimen emocional. Y aunque el corazón me latía con violencia, mi determinación era férrea. Si Paula quería vivir entre dos mundos, hoy mismo iba a verlos colisionar. Porque no se trataba solo de mí. Se trataba de nuestros hijos, de nuestra historia y de la verdad que merecíamos todos. Lo que no imaginaba era que al abrirse aquella puerta, no solo saldría a la luz la mentira de Paula, también se revelarían secretos que ni siquiera yo estaba preparada para escuchar. Esa mañana, en cuanto dejé a los niños en el colegio,
Sentí que mis manos no soltaban el volante ni un segundo. Mario, con sus 10 años, siempre preguntón, me había lanzado un beso desde la acera. Irene, con 7, había corrido hacia sus amigas riéndose a carcajadas. Ellos no sospechaban nada, y esa inocencia era lo único que me mantenía en pie. El trayecto hasta el piso de Lucía, en la Castellana, se me hizo interminable. Cada semáforo era una tortura. Cada minuto, una cuenta atrás. Cuando Lucía abrió la puerta, estaba impecable como siempre. Su pelo plateado perfectamente recogido, su expresión firme. Pero su sonrisa habitual se evaporó en cuanto vio mi cara desencajada. «¿Qué ocurre, cariño?», preguntó con un hilo de voz. «Tienes los ojos como si hubieras visto un fantasma». No pude rodeos. No había tiempo ni espacio para sutilezas. «Lucía, siéntate. Es sobre Paula». Le extendí el dossier, el maldito correo electrónico que aún quemaba entre mis dedos. Vi cómo sus manos, normalmente tan seguras, temblaban al sostener las fotografías. Paula y Carla riendo juntos, compartiendo un café en un balcón que no era el nuestro, acariciando a un perro que nunca formó parte de la familia. La incredulidad se dibujó en sus facciones. Sus labios murmuraron apenas un susurro. Esto no puede ser. Mi hijo no haría algo así. Clavé la mirada en ella, conteniendo las lágrimas. Lo ha hecho. Tiene un piso con ella, una vida paralela. Y necesito que lo veas por ti misma. Quiero que estés allí cuando los enfrentemos. Durante unos segundos que parecieron eternos, su silencio llenó la sala como una losa. Era el momento decisivo. La madre que adoraba a su único hijo debía elegir entre la negación o la verdad. Y entonces, en sus ojos, vi nacer algo nuevo, una rabia silenciosa, una determinación férrea. «Coge el coche, Sara. Nos vamos ya». Así terminamos juntas, unos minutos después, frente al apartamento 4B en Chamberí. El edificio era elegante con un portal recién pintado y un aroma a flores del patio interior. Pero para mí, era un escenario macabro, la guarida de la mentira. Lucía alzó la mano y golpeó con fuerza la puerta. El silencio que siguió fue insoportable, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Mi propio pulso retumbaba en los oídos. ¿Quién estaría dentro? ¿Paula? ¿Carla? ¿Ambos? La sola idea de verlos desayunando juntos en su hogar me retorcía el estómago, pero no iba a retroceder. Esta era la única manera de arrancar la venda de una vez por todas. No era solo una confrontación, era un exorcismo, un acto de justicia. Y yo ya no estaba sola. Con Lucía a mi lado, me sentía como un jurado implacable dispuesto a dictar sentencia. Parte de mí, una parte oscura y herida, esperaba con cierta satisfacción ver el rostro de Paula, al descubrir a su madre como testigo. ¿Qué diría? ¿Cómo justificaría ante ella la traición a todo lo que le había enseñado? El sonido metálico de la cerradura girando me sacó de mis pensamientos. La puerta se abrió lentamente y apareció Carla. Su aspecto estaba lejos de la imagen impecable que yo recordaba. El pelo revuelto, una bata de seda mal ajustada, los pies descalzos. Sus ojos se abrieron como platos al vernos allí paradas. Primero me miró a mí, después a Lucía, y comprendió al instante que su pequeño mundo estaba a punto de desplomarse. Un aroma dulce escapaba del interior. Café recién hecho y tortitas, como si fuese una mañana familiar cualquiera. Aquella normalidad era lo que más dolía. No era una aventura de hotel, era un hogar compartido, una rutina construida sobre mi ruina. Lucía no dijo nada, solo avanzó un paso hacia adelante, con una autoridad que heló el aire. Yo me quedé quieta, con el estómago encogido, esperando el siguiente golpe de la verdad. Durante un instante, Carla quedó paralizada, con los ojos abiertos como un animal atrapado en mitad de la carretera. Después, el reconocimiento cruzó su rostro, y enseguida, el pánico absoluto. «Sara, señora Harrison». Su voz fue un susurro roto,
un intento inútil de fingir sorpresa. ¿Qué hacéis aquí? Lucía, que en otras circunstancias habría respondido con su amabilidad habitual, no pronunció un saludo. Sus ojos atravesaron a la joven y se posaron en el interior del piso, y lo que vio fue suficiente para destrozarla. Fotografías enmarcadas de Paula y Carla, sonriendo en la playa, un ramo de flores frescas en la mesa, un reloj de hombre dejado descuidadamente sobre la consola de la entrada. El retrato completo de una vida compartida. El ambiente se volvió denso, casi eléctrico, cuando Lucía entornó los ojos y habló con una calma que resultaba infinitamente más aterradora que cualquier grito. «Carla, ¿dónde está mi hijo?» El rostro de la chica perdió todo rastro de color. «Él ha salido un momento. Fue a comprar algo de comida». El detalle me atravesó como una broma macabra. Estaba preparando un desayuno idílico con su amante mientras yo llevaba a mis hijos al colegio. Mientras Lucía y yo nos plantábamos frente a la puerta para dinamitar su doble vida, él paseaba tranquilo por Madrid buscando pasteles para su nuevo hogar. Apreté los puños con fuerza, las uñas clavándose en mis palmas, y dejé escapar un sarcasmo cargado de veneno. «Qué conveniente. Dime, Carla, ¿siempre sirves el desayuno en bata de seda a tus clientes?» La chica abrió la boca para responder, pero no tuvo tiempo. Lucía la apartó de un empujón sorprendentemente firme y cruzó el umbral sin pedir permiso. Yo la seguí, tragándome la náusea mientras mis ojos recorrían cada rincón. La manta doblada en el sofá, 2 tazas de café humeante, un libro de Paula abierto boca abajo en la mesilla. Todo gritaba «hogar», un hogar robado. «Señora Harrison, por favor», balbuceó Carla con voz quebrada. «No debería estar aquí». Lucía se volvió hacia ella, su voz firme como un látigo. «Y tú no deberías estar en un piso pagado por un hombre casado, un padre de 2 hijos. ¿Qué pensabas que iba a ocurrir, Carla? ¿Que esta farsa duraría para siempre?» El silencio cayó como una losa, hasta que la joven estalló. «Él me dijo que era infeliz, que ustedes 2 ya no estaban juntos. Me dijo que me quería». Las palabras brotaron a borbotones, desesperadas, como si pudieran limpiar la mugre de la mentira. Pero solo avivaron la indignación de Lucía, que la fulminó con la mirada. «¿Y le creíste?» Su tono destilaba desprecio. «¿Le creíste a un hombre capaz de mentir a su mujer, a sus hijos y hasta a su propia madre? ¿Qué dice eso de él y de ti?» Carla retrocedió, acorralada. Yo me quedé inmóvil, con el estómago encogido, observando cómo Lucía tomaba las riendas como si todo este teatro fuese una clase magistral. Y entonces, el sonido que temíamos rompió la escena. La puerta principal del edificio se cerró de golpe al fondo del pasillo. Pasos. El eco de unos pasos que se acercaban lentamente. Paula. El reloj del salón marcaba el paso de los segundos con una crueldad insoportable. Cada tic-tac era un tambor de guerra anunciando la confrontación inevitable. Mi respiración se aceleró. Carla llevó las manos a la boca, aterrada. Lucía apretó la mandíbula con la dignidad de quien está a punto de dictar sentencia. Paula apareció doblando la esquina, con una bolsa de café orgánico en una mano y una caja de pasteles en la otra. Su rostro irradiaba tranquilidad, como si estuviera viviendo la mañana más normal del mundo. Hasta que nos vio. Primero me miró a mí, luego a su madre, y su sonrisa se borró de golpe, sustituida por una incredulidad que congeló el aire en la habitación. La farsa se había terminado. El instante en que Paula nos vio fue devastador. La bolsa de pasteles resbaló de sus manos y se abrió en el suelo, esparciendo croissants y napolitanas por el pasillo. Sus ojos, antes tranquilos, se desorbitaron de puro horror. «¿Mamá? ¿Sara? ¿Qué hacéis aquí?», balbuceó con la voz rota, girando la mirada de mí a Lucía y de Lucía a Carla, que se encogía junto a la puerta como una niña sorprendida en plena travesura. El mundo perfecto que Paula había construido se derrumbaba frente a sus ojos como un castillo de arena bajo una ola.
Lucía dio un paso al frente. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Paula, mírame, mira a tu madre, mira a tu esposa, y luego mira este espectáculo patético. Extendió el brazo hacia el apartamento, hacia cada detalle de aquella mentira decorada con flores frescas y fotos felices. Has deshonrado a tu familia. ¿Tienes idea del dolor que has causado? Paula abrió la boca, pero las palabras se ahogaron en su garganta. No era el abogado seguro de sí mismo que todos conocían. Era un hombre acorralado. Mamá, déjame explicarlo. ¿Explicar qué? Intervine yo, con la voz grave sostenida por toda la rabia contenida. ¿El contrato de alquiler? ¿Las fotos de tu vida doméstica con ella? ¿Cómo podías besar a tus hijos por la noche y venir aquí a jugar a las casitas? Carla, viendo que Paula era incapaz de defenderse, intervino con un temblor en la voz. Paula, díselo. Diles que nos amamos. Diles que vas a dejarla. El silencio fue cortado en seco por Lucía, que giró la cabeza hacia ella con una furia glacial. ¿Amor? ¿A esto le llamas amor? Esto es una traición, un acto egoísta que ha destruido a una familia. Luego volvió la mirada hacia su hijo, y su voz, ahora quebrada por la decepción, sonó más devastadora que cualquier grito. Tú, Paula, tú no eres el hombre que crié, el hombre que hablaba de honor, de integridad. Ese hombre ya no existe. Finalmente, él logró hablar, con un tono suplicante. Sara, mamá, no es lo que parece. Es complicado. Solo intentaba resolver las cosas. Lucía soltó una carcajada amarga, cargada de ironía. ¿Resolver las cosas? ¿Llamas a esto resolver? Mentir a tu esposa, engañar a tus hijos, sentarte a mi mesa los domingos fingiendo ser el hijo perfecto. Cada palabra era un martillazo en la máscara que Paula trataba de sostener. Carla rompió a llorar, entre sollozos cada vez más frenéticos. El caos emocional del salón parecía un huracán. Negaciones, súplicas, reproches. Paula, atrapado entre la mirada glacial de su madre y la mía, ya no era el hombre seguro de sí mismo que todo el mundo admiraba. Era un extraño, un impostor. Un silencio espeso cayó de repente, como si el aire mismo se hubiera detenido. Yo lo miré fijamente y comprendí la verdad irrefutable. No había vuelta atrás. Mi matrimonio estaba acabado. Lo único que quedaba por decidir era cómo terminaría y qué cicatrices dejaría en nuestros hijos. Paula intentó recuperar su compostura, apelando a su voz de abogado, aunque sonaba hueca, casi ridícula. Sara, mamá, no hagamos una escena. Este no es el lugar. Podemos hablarlo en casa con calma. Pero Lucía no se dejó engañar. Avanzó un paso, levantó la mano temblorosa y señaló un marco en la repisa de la chimenea. Una foto de Paula y Carla en un velero, con el horizonte de Valencia al fondo. Ambos riendo, ajenos al mundo. ¿Y también vas a decirme que esto es resolver las cosas?, preguntó Lucía, con la voz cargada de una mezcla insoportable de furia y tristeza. La fachada de Paula estaba a punto de romperse. ¿Con calma?, repitió Lucía, su voz temblando de furia contenida. ¿Quieres discutir con calma el hecho de que has estado paseando a esta mujer por Madrid, mientras tus hijos creen que eres un padre devoto? ¿Crees que esto es un asunto privado, Paula? Esto ya no se trata solo de Sara y de ti. Esto mancha el nombre de nuestra familia y los valores que te inculqué. De pronto, su mirada se posó en un detalle aparentemente insignificante. Un pequeño medallón de plata, antiguo, que descansaba sobre la mesilla de noche de Carla, visible desde la sala de estar. Lucía palideció, se acercó despacio, como si cada paso pesara toneladas, y lo tomó con la mano temblorosa. Carla dejó escapar un grito ahogado. «No, por favor», intentó arrebatárselo, pero Lucía lo sostuvo con una fuerza sorprendente. El silencio se volvió insoportable. La voz de Lucía, apenas un susurro, heló el aire. «Este medallón pertenecía a mi madre, a mi abuela. Se lo di a ti, Paula,
para que se lo entregaras a Sara en vuestro 10º aniversario. Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco. Yo recordaba perfectamente aquel aniversario. Paula me había dicho que lo había perdido, que estaba destrozado por ello. Y yo, confiando en él, lo había consolado. Carla, acorralada, confesó entre lágrimas. Paula me lo dio. Me dijo que era especial, que era un recuerdo familiar. La habitación entera pareció respirar un mismo gemido ahogado. Lucía se volvió lentamente hacia su hijo, con el medallón en alto. Su rostro era una máscara de rabia y decepción. Le diste el medallón de mi madre, el que ha pasado de generación en generación entre las mujeres Harrison, el que confié en ti para Sara. ¿Cómo te atreves, Paula? ¿Cómo te atreves a deshonrar nuestra historia de una manera tan despreciable? El suelo pareció hundirse bajo los pies de Paula. Estaba pálido, los labios secos, los ojos buscando una salida que no existía. Mamá, fue un error. Iba a recuperarlo. No estaba pensando. ¿No estabas pensando? Lucía dejó caer el medallón sobre la mesa, con un tintineo que resonó como un disparo. No, Paula, sí estabas pensando. Pensabas solo en ti mismo, en cómo regalar baratijas que no te pertenecían, mientras destrozabas lo más sagrado. Esto no es solo un medallón, Sara. Me miró con tristeza. Es la prueba de un patrón de engaños aún más profundo. Me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla extraña de alivio y dolor. Aquel pequeño objeto lo decía todo. Paula no solo me había engañado como esposa, había mancillado la confianza de su madre, el legado de su propia familia. En ese instante comprendí que no había nada que salvar. Lucía también lo entendió. Lo vi en sus ojos. Esa no era la furia de una madre momentáneamente herida. Era la sentencia irrevocable de alguien que había visto romperse los cimientos de su apellido. Cuando finalmente dimos media vuelta y salimos del apartamento, Carla lloraba en silencio, y Paula se desplomó en una silla, derrotado. El portazo resonó como un punto final. El viaje de regreso fue silencioso. El tráfico de Madrid pasaba ante nuestros ojos como si el mundo siguiera adelante sin nosotros. Lucía sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sus labios permanecían apretados, pero su mirada reflejaba un dolor que me atravesaba el alma. «Necesito un momento, Sara», dijo al fin, con la voz quebrada. Esto es demasiado que procesar». No le respondí. No había palabras. El silencio que compartimos en aquel coche no era vacío. Era el lazo inesperado de dos mujeres unidas por la misma traición. Un vínculo forjado en el dolor, pero también en la verdad que, al fin, había salido a la luz. Asentí, dejándola retirarse a su estudio. Yo me quedé en el salón, observando cómo los rayos de sol de la tarde se colaban por los ventanales y dibujaban polvo en suspensión, como si el aire mismo quisiera recordarme que nada permanece intacto. Cerré los ojos y volví a ver la escena en Chamberí. El medallón, las fotos, el olor a café, la cara desencajada de Paula, los sollozos de Carla. Cada detalle era un martillo golpeando una verdad que ya no podía negar. Pero en medio del dolor, apareció algo inesperado: claridad. Durante meses había sentido que algo no encajaba. Sus ausencias, sus excusas vagas de trabajo, su mirada cada vez más distante. Y yo, en lugar de escuchar a mi intuición, lo había justificado. Estrés, cansancio, responsabilidades. Incluso me culpé preguntándome si yo no era suficiente. Ahora lo veía todo con brutal nitidez. No era yo, era él. Sus elecciones, su carácter, su egoísmo. Con la reacción de Lucía entendí que no estaba sola. Tenía una aliada inesperada pero implacable. Ya no era solo la esposa engañada. Era la mujer que iba a exponer la verdad, respaldada por la propia madre del culpable. Esto no sería un divorcio en silencio, sería un ajuste de cuentas. Pensé en Mario y Irene, en sus miradas inocentes, en su confianza absoluta en un padre que ya no existía.
¿Cómo explicarles lo inexplicable? ¿Cómo protegerlos de la tormenta sin destruir su mundo por completo? Esa idea me desgarraba, pero también me daba fuerza. Debía enseñarles, con hechos, lo que significaba la dignidad frente a la traición. Cuando el sol empezó a caer sobre Madrid, tiñendo el salón de Lucía de tonos anaranjados, ella volvió. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su expresión era firme. Se sentó a mi lado, me tomó de la mano y dijo con una serenidad que me estremeció: Sara, quiero que lo tengas claro. Él se lo buscó y ahora tendrá que asumir las consecuencias. Estaré contigo en todo momento. Hagas lo que hagas, decidas lo que decidas. Esas palabras me golpearon con la fuerza de un salvavidas. No era solo un gesto de apoyo, era una declaración de guerra contra su propio hijo. Lucía había elegido la verdad, incluso por encima de la sangre. En ese instante sentí algo que creía perdido: esperanza. El camino no sería fácil, sería doloroso, largo y lleno de incertidumbre, pero ya no lo recorrería sola. Y Paula, en su arrogancia, había cometido el error más grande de su vida: subestimarnos. Había provocado la unión de dos mujeres heridas, una de ellas, su propia madre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de abogados, documentos, llamadas en susurros y noches sin dormir. La parte más dolorosa fue sentarme frente a mis hijos y contarles que las cosas cambiarían. Mario se quedó callado, procesando en silencio. Irene preguntó, con lágrimas en los ojos: ¿Papá ya no va a vivir con nosotros? Esa pregunta me atravesó, pero respondí con firmeza. Tenían que ver que, incluso en medio de la ruina, su madre no se derrumbaba. Paula intentó por todos los medios acercarse. Mensajes de texto, llamadas, disculpas, súplicas, incluso excusas ridículas, como si la magnitud de sus actos pudiera rebajarse a un malentendido. Yo lo ignoré todo. Lucía también. Lo dejó en un aislamiento tan brutal que por primera vez en su vida no tenía a quién manipular. Pero el verdadero clímax llegó un mes después, en la reunión familiar de Acción de Gracias. En casa de Lucía, donde cada año se congregaban decenas de Harrisons y Caldwells, alrededor de una mesa desbordada de comida y tradición, Paula apareció convencido de que ese sería su escenario. Pensó que podría hablar, recuperar terreno, tal vez manipular a su madre delante de todos, y maquillar su traición como una crisis pasajera. Lo que no sabía es que, esta vez, no habría escondites, ni excusas, ni mentiras que pudieran salvarlo, porque ante toda la familia, con Lucía a mi lado, y la verdad ardiendo como un fuego imposible de apagar, Paula iba a enfrentarse, por fin, al juicio definitivo. Paula estaba convencido de que podría recuperar el control. Creía que Acción de Gracias sería su escenario, su última oportunidad de explicar, de manipular, de girar la historia a su favor. Pero se equivocaba, y lo descubrió en cuanto cruzó la puerta de la casa de Lucía. Yo había llegado antes con Mario y Irene. La casa ya estaba llena. Tías, primos, amigos de la familia. El aroma del pavo asado y el pastel de calabaza impregnaba cada rincón. Un contraste cruel con la tensión que me oprimía el estómago. Lucía me recibió en la entrada con un abrazo firme. No hubo palabras, no hacían falta. Era un pacto silencioso de apoyo. Una hora más tarde, cuando Paula apareció, la sala entera se paralizó. Su aspecto era desolador, demacrado, con los ojos hundidos, muy lejos del abogado impecable que solía ser. Intentó forzar una sonrisa, pero la expresión se le quebró en cuestión de segundos. Miró primero a su madre, luego a mí, después al suelo. Lucía, erguida junto a la chimenea, levantó la mano y los murmullos cesaron. Su voz, normalmente suave, resonó clara y solemne. Antes de sentarnos a cenar, hay algo que debemos afrontar, algo que ha herido profundamente a nuestra familia. Y no podemos, no debemos, fingir que no ha sucedido. Un murmullo inquieto recorrió el salón. Paula empalideció,
como si supiera exactamente lo que estaba a punto de escuchar. Mi hijo Paula lleva 12 años casado con Sara, continuó Lucía, paseando la mirada por todos los presentes. Juntos nos han dado 2 nietos maravillosos. Creíamos que formaban un matrimonio sólido, basado en la confianza. Hizo una pausa. Su voz se quebró apenas un instante, pero recuperó la fuerza enseguida. Pero la verdad ha salido a la luz. Paula ha estado llevando una doble vida, con un apartamento secreto y una relación con una joven llamada Carla. Ha traicionado a Sara, a sus hijos y a todos nosotros. El silencio duró apenas un segundo. Luego, un coro de exclamaciones, suspiros y miradas de incredulidad estalló en la sala. Varias tías se llevaron la mano a la boca. Los primos se miraban entre ellos sin saber dónde meterse. Paula, en el umbral, parecía un animal acorralado. «Mamá, por favor», balbuceó al fin, la voz ronca. «Este no es el lugar ni el momento. Esto es privado». La réplica de Lucía fue un látigo. ¿Privado? ¿Llamas privado a exhibir a tu amante en nuestras reuniones, a utilizar las reliquias familiares para cortejarla, a mancillar tus votos matrimoniales? No, Paula, esto ya no es privado, esto es una vergüenza pública. Y como tu madre, no voy a quedarme de brazos cruzados. La sala contenía el aliento. Fue entonces cuando se produjo un giro inesperado. Mi mejor amiga, Sara, siempre discreta, siempre prudente, dio un paso al frente. Su voz temblaba de ira. Y no se trata solo de un apartamento secreto. Carla estaba entre nosotros. Paula la presentó en nuestras cenas benéficas, en nuestras comidas, en la fiesta de cumpleaños de Mario el año pasado. Nos la vendió como una joven profesional en apuros a la que ayudaba. Paula, no solo engañaste a Sara, nos usaste a todos nosotros para blanquear tu mentira. Un murmullo indignado recorrió la sala. Varias cabezas asintieron, rostros enrojecidos de rabia y decepción. Paula intentó reaccionar, mover los labios, pero apenas logró articular excusas torpes. Lucía, implacable, tomó el relevo y habló del medallón, de los regalos, del dinero con el que había mantenido esa farsa. Sergio, su padre, que hasta entonces había guardado silencio, se levantó de su sillón. Alto, sereno, con una dignidad que imponía, clavó los ojos en su hijo. Cuando habló, lo hizo con voz baja pero demoledora. Tu madre tiene razón. No hay excusa para lo que has hecho. Has roto tus votos. Has traicionado la confianza de tu esposa, de tus hijos y la nuestra. Has traído la vergüenza a esta familia. La sentencia estaba dictada, y Paula, por primera vez en su vida, no tenía argumentos para defenderse. Las consecuencias no se hicieron esperar. Paula, despojado de su fachada, quedó inmóvil en medio del salón, con todos los ojos clavados en él. Sus primos, tíos y amigos lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Incluso Manuel, su socio en el bufete, desvió la mirada con frialdad. Un gesto silencioso que anunciaba lo que vendría después en su vida profesional. Me levanté despacio. La sala entera contuvo el aliento. Mi voz salió clara, firme, aunque por dentro ardiera de emociones. Quiero que todos sepan que ya he iniciado los trámites de divorcio. No ha sido una decisión fácil, pero es la única posible. Creo en la honestidad y en la integridad. Y no puedo seguir atada a un matrimonio construido sobre mentiras. Mario y Irene estaban a mi lado, aferrándose a mi mano. Sus caritas confundidas me atravesaban el corazón, pero al mismo tiempo me daban fuerzas. Mi prioridad son ellos, continué. Que crezcan en un hogar donde la verdad y el respeto se valoren por encima de todo. Lucía se acercó y me rodeó con un brazo, como un escudo. Sara cuenta con todo mi apoyo, y con el de esta familia, dijo con voz solemne, mirando fijamente a su hijo. Paula, tendrás que responder por tus actos, no solo ante la ley, también ante tu conciencia, y sobre todo, ante tus hijos. El ambiente se rompió en un murmullo cargado de indignación. Paula, tras intercambiar unas palabras en voz baja con su padre,
Abandonó la casa cabizbajo. El portazo fue la marca de su derrota. El resto de la velada se convirtió en algo extraño. Una mezcla de lágrimas, abrazos y solidaridad. El dolor aún estaba presente, pero había algo más fuerte: la unión de la familia en torno a mí y a los niños. Poco después supe que Carla había quedado completamente sola. Paula, en su desesperación por salvar lo poco que le quedaba de reputación, le retiró todo apoyo económico. El apartamento, los lujos, las conexiones, todo se desvaneció. Aquella joven que había aparecido en nuestras vidas como una amiga en apuros, ahora era vista como una paria social. Paradójicamente, el derrumbe de esa farsa fue también una catarsis, un corte limpio a una realidad podrida, porque, aunque devastador, nos permitió empezar de nuevo. Los meses siguientes fueron un torbellino de abogados, documentos y noches de insomnio. El divorcio avanzó rápido. Paula, hundido y aislado, apenas opuso resistencia. La custodia principal de los niños quedó en mis manos, junto con la seguridad que necesitaban. Fue doloroso, sí, pero también liberador. El final de un ciclo marcado por la mentira. Lo más sorprendente fue mi relación con Lucía. Se convirtió en mi roca, mi aliada incondicional. Estuvo a mi lado en cada paso, cuidando de los niños, acompañándome incluso a sesiones de terapia que me ayudaron a recomponerme. Su lealtad me recordó que la familia no se define solo por los lazos de sangre, sino por la verdad y la dignidad compartidas. La ironía era evidente. El hombre que había intentado dividirnos había acabado uniendo a su esposa y a su madre en un vínculo indestructible. Paula, por su parte, quedó atrapado en un lento exilio. En el bufete no lo despidieron, pero lo relegaron. Su reputación se había manchado para siempre. Sus compañeros lo trataban con distancia, y los clientes empezaron a desaparecer. Intentó recuperar la cercanía con Lucía, pero ella nunca respondió a sus llamadas. Con los niños, las visitas se convirtieron en momentos incómodos, fríos, vigilados. Ya no era el héroe de sus vidas, sino un desconocido marcado por sus decisiones. Y ahí estuvo la verdadera moraleja. No hizo falta venganza cruel, ni represalias violentas. La justicia se impuso sola, a través de la verdad expuesta a plena luz. Paula perdió lo que más valoraba: su reputación, el respeto de su familia y el amor de quienes nunca debió traicionar. Yo, en cambio, encontré fuerza donde menos lo esperaba. Descubrí que incluso en medio del derrumbe más doloroso, puede surgir una nueva normalidad. Una vida sin Paula en el centro. Una vida en la que mis hijos crecerán sabiendo que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira más perfecta. Y mientras cerraba los ojos aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, porque el engaño había terminado, y la verdad, al fin, era nuestra. Paula se convirtió en un fantasma dentro de su propia familia. Ya nadie lo mencionaba abiertamente. Su nombre flotaba como un susurro incómodo en las reuniones. Carla, sin respaldo económico ni conexiones sociales, desapareció del mapa. El apartamento de Chamberí quedó vacío, y meses después alguien la vio trabajando en una pequeña agencia de diseño. Su sueño de lujos y cenas exclusivas se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Había cambiado una amistad honesta y la posibilidad de un futuro real por una vida robada. Y terminó con las manos vacías. Yo, en cambio, inicié un viaje de transformación. Vendí la casa donde tantos recuerdos me ataban y compré un hogar más pequeño, cerca del colegio de Mario y Irene. Era un nuevo comienzo, un lienzo en blanco. Me volqué en mi trabajo como directora de marketing, recuperando un propósito que había dejado en segundo plano. Redescubrí pasiones, retomé amistades y poco a poco volví a sentirme yo misma. No la mujer eclipsada por la traición, sino la mujer que resurgía de sus propias cenizas. El apoyo me llegó de los lugares más inesperados. Sara, mi mejor amiga, se convirtió en un pilar constante.
Incluso algunos antiguos colegas de Paula se acercaron a mí, avergonzados por lo ocurrido. Una noche recibí la llamada de Manuel, su socio de toda la vida. «Sara», me dijo con tono sincero, «lamento muchísimo todo esto. Paula tomó sus decisiones, pero tú y los niños merecéis algo mejor. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame». Era un gesto sencillo, pero significaba mucho. No estaba sola. Había gente que veía más allá del escándalo, que me reconocía y me respetaba. Por supuesto, no todo era fácil. Las cicatrices de la traición seguían ahí. Todavía había noches en que Mario o Irene me preguntaban, con ojos inocentes, ¿por qué papá ya no vive con nosotros? Esos momentos eran un puñal, pero aprendí a responder con honestidad y ternura. Les repetía que nada de lo que había pasado tenía que ver con ellos, que su valía nunca estuvo en duda, y que mi amor por ellos era inquebrantable. Con el tiempo comprendí algo fundamental. La verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo, permitir que te transforme. La familia, descubrí, no se mide solo por la sangre, sino por la lealtad, la integridad y la capacidad de estar presente incluso cuando es difícil. Me habían destrozado, pero no me habían vencido. Me reconstruí más auténtica, más fuerte. Mi historia no es de venganza, sino de recuperación. Se trata de haber recuperado mi dignidad, mi narrativa, mi futuro. Es la prueba del poder de la verdad y de las alianzas inesperadas que nacen en medio del derrumbe. Y es también la historia de una suegra que eligió la justicia por encima de la sangre, y que, al hacerlo, me ayudó a descubrir mi propio camino. La última vez que vi a Paula fue en la obra escolar de Irene, meses después de finalizar el divorcio. Estaba sentado en la última fila, solo, una sombra del hombre que alguna vez fue. Yo estaba delante, rodeada de Lucía, Sara y mis hijos. Había risas, abrazos, complicidad. Paula levantó la mirada y nuestros ojos se cruzaron un instante. No sentí rabia, ni siquiera rencor, solo compasión, porque lo había perdido todo, no por mí, sino por sus propias decisiones. Y yo, al perderlo, me había encontrado a mí misma. A veces, el final de una historia no es una tragedia, es el comienzo de otra mucho mejor.